Cuando una persona fallece, no solo termina su vida jurídica, comienza un proceso legal que determinará el destino de su patrimonio. La primera etapa sucesoria inicia con la apertura de la sucesión, momento en el que se define quiénes tienen derecho a heredar y bajo qué condiciones. Este es el punto de partida de todo el proceso sucesorio, donde se reconoce la existencia del testamento o, en su caso, se determina quiénes son los herederos legítimos. Bienvenido a esta capacitación especializada. Te invitamos a tomar asiento, prepararte y concentrarte, porque estás a punto de comprender uno de los momentos más importantes del derecho sucesorio. La búsqueda, el oficio lo va a girar la autoridad jurisdiccional. Nosotros como abogados generalmente, pues nosotros somos los que hacemos la gestoría para llevarlos, salvo que en algunas entidades federativas ya se haga directamente en el correo electrónico, que esto ya está siendo cada día mucho más común, ¿no? En el Estado de México todavía no los entregan, pero es para poder hacer la búsqueda testamentaria respectiva, perdón, al Archivo General de Notarías, que es donde se supone que está el original que trasladó ahí en el libro el notario público al momento de la suscripción, ¿no? Recordemos que los notarios públicos pues señalan el número de escritura pública, instrumento, el volumen, el libro, y que estos van a permanecer un tiempo en la notaría, pero que también tienen que dar aviso al Archivo General de Notarías, en donde obviamente es el lugar donde se resguardan los instrumentos notariales. El registro público de la propiedad, porque también se le debe de dar informes al mismo, y al Registro Nacional de Avisos de Testamentos, el RENAT. Muy bien. Respecto de las generalidades de las sucesiones, las vamos a encontrar en el artículo 684, en su párrafo segundo, y aquí ya empezamos con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en el cual nos señala que el procedimiento se inicia mediante la denuncia o solicitud de apertura. Esto, para los que tomaron la clase anterior, no es nuevo. Habíamos hablado ya ante el 684 cuando nos decía que la autoridad jurisdiccional era la encargada de poder ver, ¿no? Solventar o resolver, o era la competente para el tema de las sucesiones, ¿no? Señalábamos precisamente que se inicia con una denuncia o una solicitud de apertura, que alguno de los que consideren que tienen derecho lo pueden realizar, y que esta puede ser por una parte un tipo de sucesión legítima o testamentaria, y que debe de cumplir ciertos requisitos para poder proceder, ¿no? Entonces, las generalidades tenemos que en la denuncia o solicitud de la apertura de la sucesión vamos a tener el nombre, fecha, lugar de la defunción y el último domicilio cuya sucesión se trate, a falta de cualquier otra información que permita fijar la competencia en los términos del artículo 89 del Código Nacional. Ahorita los vamos a ver. En caso de que exista testamento, en caso de no haber testamento, se deben de señalar los nombres de los posibles herederos que tengan de los que se tenga conocimiento por parte de quien está denunciando la sucesión, y debe de expresarse, por supuesto, el grado de parentesco con el cual se está ostentando su personalidad, y por supuesto el lazo que une a esta denuncia al autor de la sucesión, ¿no? Señalábamos la vez anterior que no ha cambiado la forma en que se tramitan el, el, la sucesión. Esta seguirá siendo por escrito, salvo aquellas diligencias que por su naturaleza deban de
realizarse conforme a los principios del juicio oral. Este juicio no cambia la forma de inicio, ni tampoco cambia la estructura de las sucesiones que nosotros conocemos, pero lo que sí es que las audiencias se harán de carácter oral. Por eso es que hacen esta acotación. Ahora sí nos vamos con la competencia. En la competencia vimos en el artículo 89 que la autoridad jurisdiccional es competente de los juicios sucesorios cuando considerando el último domicilio del autor de la sucesión, ¿no? Es uno de los requisitos, manifestar bajo protesta, decir verdad cuál fue el último domicilio del autor de la sucesión y, por supuesto, poderlo acreditar. Cuando falta ese domicilio, lo va a hacer en donde están ubicados la mayor parte de los bienes que conformen la masa hereditaria. En ocasiones tenemos sucesiones que llegan a tener más de un lugar de residencia los bienes inmuebles que son parte de la masa hereditaria. Entonces, para efecto de poder establecer la competencia, si no queremos que sea el último domicilio del autor de la sucesión, podrá ser la ubicación en donde se encuentran la mayoría de los inmuebles que son parte de la misma. En caso de que eh, estuvieran en varias jurisdicciones, estos bienes inmuebles será en donde se encuentre el mayor número de bienes inmuebles. Pero si aún así no estamos de acuerdo, no nos queremos sujetar a esa, pues entonces o no podemos determinar en función de esta, será el lugar donde falleció el autor de la sucesión. Y aquí algo muy importante. A falta de domicilio y bienes inmuebles, el lugar del fallecimiento de la persona autora de la herencia sin que pueda alterarse el orden anterior. Esto entonces nos da una claridad, porque no va a haber una sujeción de competencia por parte de nosotros, sino que en verdad nosotros vamos a tener que cumplir con el requisito y darle a la autoridad jurisdiccional el argumento por el cual voy a sujetarme a su competencia. ¿En función de qué? En función del artículo 89 en su fracción quinta, en donde nos establece que no se puede alterar el orden que está descrito en el mismo. Entonces tenemos último domicilio del autor de la sucesión, tenemos la ubicación donde se encuentran los bienes inmuebles. En caso de ser varias localidades, tendrá que ser en el lugar donde se encuentra la mayoría de estos bienes, o bien, por último, el lugar donde falleció el autor de la sucesión y no podremos saltarnos el orden. O sea, esto se hace precisamente con el fin de no tener problemas con la competencia, porque si algo se tenía en los juicios sucesorios eran problemas con el tema de la competencia de quienes se consideraban con mayor derecho. Y esto es porque, bueno, pues en ocasiones, pues sí, nos presentábamos en un tema de que existían varios hijos, existían varios bienes, a lo mejor, en su momento no había forma como de acreditar, ¿no? Y se podía llegar a abrir más de una sucesión en diferentes entidades federativas. En ese sentido, como el Código Nacional busca unificar y busca, sobre todo unificar estos criterios y busca precisamente que este tipo de juicios dejen de ser tan engorrosos para para la ciudadanía, porque recordemos que este Código Nacional busca la justicia cotidiana y al buscar la justicia cotidiana busca permitirle al justiciable poder realizar sus procedimientos de una forma mucho más rápida, ¿no? Puede ser que en algunas circunstancias no cambie demasiado, pero él busca precisamente que estos temas que se venían dando un poquito respecto de iniciar sucesiones en donde nosotros considerábamos o nos quisiéramos sujetar a alguna competencia, ya no se dé así, sino que se tengamos que estar en función del artículo 89 y habiendo
observado cuáles eran los domicilios en los cuales, por los cuales nos podíamos sujetar a dicha competencia, ir excluyendo en función de lo que va señalando esta fracción quinta. Si nosotros en su momento quisiéramos no sujetarnos en el último domicilio del autor de la sucesión por un tema personal, entonces sí tendríamos que decirle a la autoridad competente por qué razón no estamos utilizando, por ejemplo, el último domicilio del autor de la sucesión. Y si estamos haciéndolo conforme a la ubicación de los bienes inmuebles de la masa hereditaria o donde se encuentre mayor número de bienes, ¿no? Entonces, cuando existen este tipo de controversias o este tipo de indecisiones, es por eso que el artículo 89 en su fracción quinta nos da esta alternativa sin que se pueda alterar. Es decir, tenemos que ir en función y en orden de lo que nos establece el artículo 89 en su fracción quinta y ir desvinculando cada uno de estos supuestos, ¿ok? El artículo 89 del Código Nacional, por supuesto, nos va a decir cuándo es la autoridad jurisdiccional competente. Y entonces nos va a decir que esta es en cuyo territorio radica un juicio sucesorio para conocer de las secciones de petición de herencia, de la nulidad del testamento, las relativas a la partición hereditaria, de todas acciones legales contra la sucesión antes de la partición y adjudicación, de las acciones de nulidad, rescisión y evicción de la participación de la herencia, de la declaración especial de audiencia por desaparición, así como la declaración de ausencia y presunción de muerte en los términos de la legislación aplicable. Parte de lo que nosotros vamos a ver mucho en el juicio de sucesión es que este tema de el, el reconocimiento de ausencia, ¿no? La declaración de ausencia y presunta muerte, creo que también son de las cosas como más novedosas dentro del área de las sucesiones, toda vez que, bueno, desafortunadamente por la situación que vive nuestro país, bueno, nos hemos visto en la necesidad de que la legislación empiece a prever respecto de estas circunstancias, porque al final del día las familias han quedado en un estado de indefensión, los cuales a veces no les es posible poder solventar algunos gastos o incluso dejar pendientes algunos créditos hipotecarios, por ejemplo, que se pudiesen dar, pero que desafortunadamente por una situación extraordinaria como puede ser una declarativa de ausencia, una presunción de muerte, bueno, pues se ven en la necesidad de hacer esta declarativa a efecto de que inicie el proceso sucesorio y puedan en su momento, bueno, pues brindarles, si es el caso, de los beneficios que pueda tener el, eh, eh, el denunciar esta circunstancia en caso sobre todo cuando exista la prioridad de garantizar, por ejemplo, el domicilio de algún menor de edad, algún infante, ¿no? Muy bien. Entonces se puede realizar la denuncia sucesoria y vamos a ver los supuestos por los cuales se puede denunciar el juicio sucesorio. El 685 del Código Nacional nos va a decir que podrá denunciar el juicio sucesorio de forma enunciativa, pero no limitativamente. Uno, las personas presuntas herederas del autor de la sucesión. Como sabemos, nuestro Código Civil nos va a señalar quiénes tienen derecho a heredar, ¿no? Los hijos, los cónyuges de concubina, los padres, los hermanos. Entonces, estas personas son que pueden señalarse como presuntas herederas para efecto de poder hacer la denuncia de de la sucesión que corresponda, ¿no? Las personas presuntas legatarias, cuando nosotros tenemos conocimiento que tenemos derechos respecto de una propiedad
de un bien inmueble que fue objeto de la masa hereditaria y que creemos que tenemos derecho sobre el mismo, ellos también en su calidad de personas presuntas legatarias pueden hacer la denuncia de la sucesión correspondiente. Por supuesto, la albacea asignada en el testamento. Entendiéndose que para esta denuncia se va a actuar bajo protesta de decir verdad. Aún falta la búsqueda de los testamentos, pero una albacea que señala hacerlo, se entiende que actúa de buena fe para el cumplimiento de su deber y entonces puede hacer ella la denuncia del testamento. Cualquier persona acreedora de aquella de cuya sucesión se trata. Esto yo creo que es uno de los temas como más novedosos en materia de sucesiones, en donde los acreedores ya tienen derecho a acumular los juicios que correspondan a la sucesión. Entonces, esto más adelante lo vamos a ver, pero resulta muy interesante. Obviamente el Ministerio Público en la representación social, autoridad que competa, sobre todo cuando estamos tratando de personas en situación vulnerable, así como de infancias, ¿no? Recordemos que el tema infante lo vamos a utilizar para niñas, niños y adolescentes y que en función de las nuevas disposiciones en donde llamarlos niños, niñas, puede llegar a ser un tema políticamente incorrecto, vamos a llamarlas infancias, ¿no? Bien, los terceros en juicio. Y aquí vamos a entrar con el tema básicamente de las personas acreedoras o cualquier otra que diga tener interés o derecho a la masa hereditaria. Y nos dice que el tercero en los juicios generalmente se refiere a alguien que no es heredero directo ni un legatario, pero tiene un interés legítimo respecto de los bienes de la herencia en que se paga una deuda. Entonces tenemos que cualquier acreedor puede apersonarse al juicio de sucesión y va a poder hacer valer su derecho que mejor le corresponda, ¿no? A esto, bueno, es donde va a venir el tema de la acumulación de los juicios, de los juicios, en donde vamos a tener como característica que este juicio en el cual se le pueda solicitar al autor de la sucesión el pago de alguna contraprestación podrá agregarse al juicio sucesorio, el cual podrá considerar el mismo hasta acumulándolo, observándose cómo va desarrollándose el proceso del acreedor y que mientras éste haga de conocimiento a la autoridad jurisdiccional que sea competente para el tema de la sucesión, pueda acumular el mismo, en donde si bien es cierto van a ir por cuerda separada, también lo es que en la sentencia de adjudicación tendrá que hacer mención el juez de lo familiar respecto de este tercero en juicio. Y es aquí donde entonces entendemos que el tercero juicio puede llegar o se puede apersonar en la sucesión hasta antes de la adjudicación, a efecto de que el juez, al momento de emitir la sentencia de adjudicación, pueda considerar a este tercero que señaló un legítimo derecho sobre la masa hereditaria. ¿Ok? Muy bien. El artículo 698 del Código Nacional nos señala respecto de la acumulación de los juicios sucesorios. Y como les digo, este tipo de juicio se va a llevar por cuerda separada. Se puede acumular a los juicios sucesorios hasta antes de la sentencia de la adjudicación,
a efecto de poder garantizar el pago de la contraprestación. Sin embargo, se llevan en cuerda separada, pero se tiene que estar retroalimentando al juzgado, al juzgado, a la autoridad jurisdiccional que se está encargando del asunto de la sucesión, a efecto de que pueda él garantizar el pago de esa contraprestación hasta antes de la adjudicación. ¿Ok? Bien, entonces decimos, los juicios ejecutivos incautados contra persona cuya sucesión se trate antes de su fallecimiento. Entonces tenemos que puede haber un juicio ejecutivo mercantil, por ejemplo, en el cual se haya demandado al autor de la sucesión y que durante el proceso en lo que se resolvía este juicio ejecutivo, de quien trata la sucesión, eh, ahora sí que pues fallece siendo él demandado en el juicio ejecutivo, este juicio ejecutivo se le puede dar a conocer a la autoridad responsable de la sucesión, ya sea legítima o testamentaria, y este tiene la obligación de ver por él mismo y estar en una retroalimentación con la autoridad responsable de este juicio ejecutivo a efecto de que se pueda garantizar el pago, ¿no? Mm, las demandas por acciones personales pendientes en primera o única instancia contra persona cuya sucesión se trate, ¿no? Entonces, esta es otra, las demandas por acciones personales. 3, los juicios contra personas de cuya sucesión se trate de acciones reales pendientes a la primera o única instancia. Es importante poder observar esto porque en ocasiones tenemos alguna algún juicio que tiene que ver con acciones reales o acciones personales y podemos creer que el hecho de que exista un fallecimiento ya deja sin competencia o sin motivo a ese juicio. Y no es así. Tratándose de este tipo de procedimientos, pueden allegarse al órgano jurisdiccional, el cual se está viendo la sucesión testamentaria o intestamentaria para que antes de la adjudicación pues puedan pronunciarse respecto de garantizar estos mismos. El quinto, los juicios que sigan las personas herederas deduciendo a la acción de petición de herencia y la impugnación en el testamento la capacidad de aquellas personas herederas presentadas o reconocidas o exigiendo su reconocimiento siempre que este último acontezca antes de la adjudicación, ¿no? Entonces, seguimos hablando de personas que puedan llegar a tener más o el mismo derecho de quien está denunciando la sucesión y que, o bien que por algunas circunstancias se esté impugnando el testamento, sobre todo cuando se trate de esta capacidad que pudo no tener ya el autor de la sucesión en caso de que estemos hablando de una sucesión testamentaria. Y como les digo, aquí sí nos señala siempre y cuando acontezca antes de la adjudicación. El 6 nos dice las acciones de las personas legatarias reclamando su legado siempre que sean posteriores a la acción de inventarios y antes de la adjudicación, excepto cuando los legados son alegados de alimentos, de pensiones de educación o de uso y habitación. Bueno, esto no es nuevo. Acuérdense que la clase pasada observamos precisamente los límites para heredar. Y uno de esos límites precisamente era el que tenías aún así que observar respecto de tus obligaciones alimentistas. Pero en caso de que por algún motivo no se haya determinado en este instrumento notarial al momento de emitir el testamento, se deberá de garantizar el derecho a los alimentos a los menores, ¿no? Y a las personas incapaces. Entonces, es aquí donde también tenemos el fundamento para efecto de que las personas legatarias
así como los herederos, antes de la adjudicación podrán apersonarse para garantizar un tema de alimentos, un tema de pensión, un tema de educación y obviamente el de vivienda, todos los conceptos que equivalen los alimentos. El 697 nos va a hablar de la remisión de los juicios testamentarios e intestamentarios siempre que no se haya dictado una sentencia de adjudicación. Y esto pues es lo mismo que yo estábamos platicando, ¿no? El 697 nos va a señalar todos los juicios ordinarios y especiales, ya sea de acciones reales, personales o las ejecutivas, siempre que las demandas sean incoactadas en contra de personas de cuya sucesión se trate, por lo que suspenderá hasta la designación del BCA, debiendo informar a la autoridad jurisdiccional que conozca de la sucesión, sin que con ello se suspenda otra cosa que la adjudicación. Es decir, estamos de acuerdo separada, tienen que avanzar ambos juicios, pero al momento de emitir una resolución tiene que pronunciarse el juez al respecto, ¿ok? La autoridad jurisdiccional debe de conocer la sucesión y sin que esto suspenda la adjudicación, ¿no? Nos dice que hasta en tanto incluyan los juicios la sentencia ejecutoria para ser remitida a juicio sucesorio, ya sea condenatoria o en el haber hereditario, ¿no? Entonces, si nosotros ya vamos avanzados y nosotros resulta que de este juicio ordinario, civil o mercantil, ya sea establecido o ya se ha emitido sentencia alguna, es muy importante que se le dé aviso a la autoridad jurisdiccional que está llevando a cabo la sucesión, ya sea testamentaria o legítima. Todas las sentencias ejecutoriadas y de las demandas ordinarias y ejecutivas que se deducieron contra herederos de la persona cuya sucesión se trate, cuando afecte a otros acreedores de la sucesión en su calidad tales después de denunciado el intestado. Bueno, aquí nos abre la posibilidad de que no solamente el autor de la sucesión tenga que estar vinculado con un procedimiento que está caminando, pero que aún no ha salido la sentencia y que sí puede afectar la masa hereditaria, sino tenemos aquí a un procedimiento que afecte directamente a quien va a ser heredero, ¿no? Y afecte los intereses de los acreedores, también podrá apersonarse a efecto de que el juez pueda observar y esta circunstancia y en su momento, al momento de la adjudicación, pueda considerarlo para la parte proporcional o el legado que les haya establecido el autor de la sucesión, entendiendo que aplica exactamente lo mismo, es un tema de acumulación y que si bien es cierto, los procedimientos van a actuar de forma diferente en función de la figura jurídica que se trate, pues también es cierto que estas sentencias pueden presentarse ante el juez para efecto de que pueda considerarlas dentro de la partición y por supuesto pueda garantizar para estas personas, pues obviamente su contraprestación. De manera excepcional, en el juicio sucesorio, cuando quede manifestado que dolosamente repudió la herencia con intención de evadir un cumplimiento de una obligación en perjuicio de acreedores, sin que ella sea considerado vulnerar a la persona cuya sucesión se trate, solicitará la remisión de sentencia ejecutoria y será la autoridad jurisdiccional en cuyo tribunal se encuentre radicada la sucesión. Entonces, aquí nos habla precisamente de esta excepción en donde deciden repudiar la herencia, ¿no? Para no hacer frente a estas obligaciones. Como les dije, en materia familiar, los jueces tienen una competencia mucho más amplia, tienen una competencia más libre y ellos son los encargados de poder emitir
el argumento respecto de si este movimiento se hizo de forma doloso y con la intención de evitar una obligación que ya tenían y que entonces el juez tendrá que eh, acumular, ¿no? Este procedimiento a efecto de poder garantizar en su momento, pues, el pago que corresponda, si es el caso, ¿no? Bien. Escrito inicial de la sucesión. Vamos a ver que en el 686 del Código Nacional nos va a enumerar, perdón, ando toda, nos va a enumerar los requisitos que se requieren para poder hacer la denuncia de la sucesión. Recordemos que es un juicio preponderantemente escrito, salvo lo que establezca el código que se vaya a llevar con las reglas de la oralidad. Mientras, bueno, pues es un procedimiento que está netamente escrito. Y a esta denuncia se le debe de acompañar acta de defunción o copia certificada del acta de defunción de la persona cuya sucesión se trata. El testamento, en caso de haberlo, recordemos que el testamento será válido el último que se haya emitido ante fedatario público. En este caso, pues, o más bien, que se encuentre. En este caso, pues, estamos hablando de que el notario público tuvo la obligación de emitir y dar informes al colegio de notarios y que a su vez, bueno, pues hace los trámites y presenta el instrumento notarial que corresponda, entendiendo que será válido el último testamento que se haya emitido por parte del autor de la sucesión. El testamento, en caso de, bueno, de verlo, en su caso, acta del registro civil que comprueba el parentesco de la persona de cuya sucesión se trata. Entendamos que los hijos obviamente tienen que garantizar su personalidad con el acta de nacimiento para que se pueda acreditar que ellos tienen derecho a la sucesión de forma, digámoslo así, preferente. Y bien, también tenemos el acta de matrimonio en su defecto que se pueda presentar a efecto de acreditar su matrimonio. Y esto obviamente también nos va a servir, por supuesto, para observar el régimen patrimonial en el cual estaban casados de ser así. Porque recordemos que, bueno, el Código Civil sí nos va a manifestar las porciones en las cuales va a heredar tanto el concubino como la esposa. Y que en este caso, pues es importante acreditar dicha personalidad. En el caso del concubinato, recordemos que antes de hacer una denuncia de la sucesión, es bueno iniciar un juicio de reconocimiento de concubinato, entendiendo bajo esta tesitura que ese juicio que este concubinato tendrá que ser acreditado con la sentencia de dicho juicio, a efecto de que se pueda considerar que fue el último concubinato en el cual estuvo el autor de la sucesión. En su caso, el documento que acredite relación con la persona cuya sucesión se trata, tratándose de los cónyuges, concubinos, concubinas o convivientes, ¿no? Era lo que yo les decía. Este paso es muy importante porque, como ustedes saben, en caso de que, por ejemplo, se acredite el matrimonio, se tiene también que observar las condiciones patrimoniales en las cuales ellos adquirieron matrimonio, como es una sociedad conyugal o una separación de bienes. Si bien es cierto, sabemos que el tema de la separación de bienes ya no los exime de la responsabilidad, también es cierto que, bueno, es muy importante por la forma en que se hereda. En el Estado de México se establece que en caso, por ejemplo, de sociedad conyugal, ¿no? Se tiene el 50% por los gananciales matrimoniales y además la esposa va a heredar en proporción de un hijo, ¿no?
Y esto a veces causa un poquito de complejidad de entendimiento cuando se tratan de nuestros clientes, porque nos dicen, ¿cómo? O sea, mi mamá va a heredar más que yo, sí, el 50% por ganancia matrimonial y una proporción en función como si fuesen hijos. A diferencia del concubinato en el Estado de México, el concubinato, la concubina o el concubino únicamente van a heredar en proporción a un hijo, ¿no? Bien, en caso de capitulaciones matrimoniales o documentos que tenga el régimen patrimonial que rija la relación jurídica con la persona de cuya sucesión se trata, ¿no? No perdamos de vista las capitulaciones matrimoniales, ya que este también va a ser un parteaguas para poder determinar la masa hereditaria. En los juicios sucesorios también pueden existir medidas cautelares, ¿no? Estas son herramientas legales que dicta el juez precisamente para proteger los bienes del autor de la sucesión y que puedan ser ocultados, dilapidados o destruidos. ¿Cuándo se da mucho esto? Pues por supuesto cuando existe inconformidad por parte de quien cree tener derecho a heredar o tiene derecho a heredar. Este tipo de circunstancias pues se da sobre todo en ese sentido cuando existe conflicto entre los herederos, ¿no? Su objetivo es mantener statu quo de la herencia mientras se define quiénes son los herederos y se nombra albacea definitivo. Recordemos que inclusive estando en la disposición testamentaria quién va a ser el albacea, no será definitivo hasta en tanto no tome protesta del mismo. Y bajo esta tesitura es que por eso es que se pueden solicitar las medidas para poder garantizar la masa hereditaria que no se ve lapidada, ocultada o bien destruidas, ¿no? ¿Cuándo se pueden solicitar? Pues normalmente se pide un juicio, incluso antes de radicarlo, cuando existe el riesgo que los bienes sean vendidos ilegalmente, sean robados, saqueados por parientes o terceros, o sufran un deterioro por falta de mantenimiento. ¿De qué va a depender? Bueno, pues obviamente de las circunstancias del caso y que nosotros podamos observar y visualizar si existe un riesgo inminente. ¿Cuándo se puede solicitar? En la misma denuncia de sucesión, en donde se señala y se acredite que existe una posibilidad precisamente de que alguien pueda venderlos ilegalmente o realizar un fraude, un abuso de confianza, que sean robados, que sean saqueados o que sufran un deterioro por una falta de mantenimiento, sobre todo cuando son bienes muebles o bienes inmuebles con ciertas características, ¿no? Bien. A diferencia del albacea que administra el interventor, bueno, también es importante señalar que existe otra figura aparte del albacea que es el interventor. El interventor va a ser una figura en las medidas cautelares porque el interventor se puede establecer únicamente como una forma de vigilar. El interventor se nombra cuando el heredero esté ausente o sea desconocido, exista un riesgo de que los bienes se pierdan, los legatarios o herederos no se ponen de acuerdo en el nombramiento de albacea. La figura del interventor podrá entrar cuando el juez observe que no se le ha dado vista a la albacea o que no hay una forma de que se apersone rápidamente ante la autoridad jurisdiccional. Cuando obviamente no existe este nombramiento de albacea, por ejemplo, en el caso de los intestados, pero que pueda estar en peligro precisamente el deterioro o la venta o algún ocultamiento de los bienes, parte de la masa hereditaria. Ahora, también se va a dar mucho al interventor cuando inclusive habiendo albacea a lo mejor
pueda existir infantes, ¿no? O personas con en algún estado de vulnerabilidad, en donde probablemente existan herederos o legatarios que puedan tener un conflicto de intereses por estar a lo mejor vinculados como una representación de los infantes. Entonces, en este caso, el juez sí podrá decretar un interventor a efecto de que sea precisamente el que vigile los bienes que forman parte de la masa hereditaria. Las medidas cautelares son muy efectivas para que tienen una relación jurídica precisa para que el juez las acepte sin demoras. Entonces es muy importante que si nosotros consideramos que pueden ser dilapidados, que pueden ser vendidos o que pueden ser ocultados algunos bienes, parte de la masa hereditaria y no se tiene conocimiento de la albacea o no se ha nombrado albacea, se puede recurrir al juez para que nombre interventor, ¿ok? El artículo 689 nos dice que la albacea, mientras no se nombre albacea y cuando ello fuera necesario para la guardia y conservación de los bienes de la sucesión o derechos que correspondan, la autoridad jurisdiccional podrá nombrar a alguien que ejerza el cargo de interventor como albacea judicial o para que en un término de 10 días acuda a aceptar el nombramiento conferido y de no comparecer para su aceptación, se designará otro en sustitución, con la obligación y responsabilidad de actuar de manera diligente bajo el apercibimiento de que los interesados puedan incoar los procedimientos para el resarcimiento de los daños ocasionados por dichas actuaciones, ¿no? Entonces, en caso de que no se presente la albacea, en caso de que exista un riesgo fundado de no tengo todavía el nombramiento de la albacea, pero se requiere salvaguardar parte de la masa hereditaria, es momento de hacérselo saber al juez para que el juez nombre un interventor hasta en tanto no se nombre albacea o bien no se presente a protestar el nombramiento que se le ha conferido. Esto está en el 689 del Código Nacional, estamos viendo Código Nacional, ¿vale? El 690 nos habla que la persona designada como interventor recibe los bienes por inventario y tendrá el carácter de simple depositario o depositaria, ¿no? Entonces aquí ya nos está diciendo cuáles son las obligaciones del depositario, sin poder desempeñar otras funciones administrativas de las de mera conservación y las que se refieren al pago de deudas mortuorias con autorización judicial. Si los bienes estuviesen situados en lugares diversos a largas distancias, bastará para la formación del inventario que se haga mención de él, de los títulos de propiedad, si es que existen entre los documentos de cuya sucesión se trate, o la descripción de ellos según las noticias que se tuviere, ¿no? Entonces, ya vemos que la limitación que tiene el interventor va a ser únicamente en calidad de depositario o depositaria, ¿no? Si los bienes degradables o de fácil descomposición, si hubiese bienes degradables o de fácil descomposición, la autorizará al interventor, al albacea judicial o provisional su enajenación. Esto pues obviamente cuando se traten de a lo mejor de frutos, por ejemplo, ¿no? Podrá la persona interventora, albacea judicial o provisional promover las demandas que tengan por objeto recobrar bienes o hacer efectivos derechos pertinentes a la asociación y contestar demandas contra ella que se promuevan. Entonces, como pueden ver, el interventor pues únicamente funge como depositario, pero también puede hacer frente tanto a demandas que él presente para efecto de salvaguardar la masa hereditaria o bien contestar demandas en contra de la sucesión, hasta en tanto no se nombre albacea. ¿Ok? Bien. El 691 del Código Nacional nos dice, la persona que ejerce el cargo de interventor, albacea judicial o provisional, no podrá deducir en juicio las acciones que por razón mejoras o manutención o reparación
tenga contra el testamentario o el intestado, sino que haya hecho esos gastos con autorización previa. A diferencia del albacea, recordemos que la figura del albacea es un administrador, pero también recordemos que el albacea tiene la posibilidad de que, dependiendo de la entidad federativa, pero generalmente si es así, él pueda señalar este, eh, pueda señalar el monto de que ha causado el mantenimiento de los bienes, ¿no? En este caso, el interventor, como únicamente es depositario, tendrá la obligación de señalarle a la sucesión cuáles van a ser los gastos que se requieren para mantener los bienes. Y en caso de ser así, pues habrá una autorización para que él pueda realizar todas las acciones necesarias para el mejoramiento, manutención o reparación perdone, es que se me iba a ir la luz, o reparación de la masa hereditaria, ¿ok? Bien, en caso de que las medidas cautelares se hayan otorgado para la conservación de los bienes que son parte de la masa hereditaria, eh, señala que la autoridad jurisdiccional abrirá la correspondencia física o electrónica que se encuentra dirigida a la persona cuya sucesión se trate, en presencia de la persona secretaria judicial y la persona que ejerza el cargo de interventora al base judicial provisional. En los periodos que señale según las circunstancias, la persona interventora al base judicial provisional recibirá la correspondencia física o electrónica que tenga relación con el caudal, dejándole testimonio de ella en autos, y la autoridad jurisdiccional conservará la restante para darle en su oportunidad al destino correspondiente. Entonces, cuando se trata precisamente de correspondencia que tenga que ver con la masa hereditaria, la autoridad jurisdiccional podrá abrirla, ¿no? En presencia precisamente de este interventor. Y obviamente esto es con el fin de poder conservar todos los bienes que forman parte de la masa hereditaria. ¿Esto por qué es? Bueno, porque a veces podemos estar sujetos a ciertas cuestiones que pongan en peligro la masa hereditaria. Vamos a suponer. Por ejemplo, imaginemos que el autor de la sucesión fuese una persona física con una actividad empresarial de forma independiente, que hubiese tenido una fábrica, una empresa, una moral, la cual a lo mejor estuviese en un proceso de fiscalización. Y en este caso, por ejemplo, es necesario dar seguimiento a este proceso de fiscalización porque probablemente, voy a suponer, se tenga la posibilidad de estar frente a créditos fiscales, ¿no? Que a lo mejor por la temporalidad ya habían sido emitidos antes del fallecimiento del autor de la sucesión y que se debe de dar seguimiento para el cumplimiento del mismo o para un convenio que se haya establecido o para evitar un embargo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es importante saber que sí es posible que el interventor con, con autorización de la autoridad judicial pueda abrir este tipo de correspondencia por ser directamente, por afectar directamente a la masa hereditaria, mientras las que no afecten al patrimonio podrán ser resguardadas, ¿no? Y en su momento, bueno, pues se le dará seguimiento, se le entregará a quien le corresponda. ¿Sale? En el artículo 688 van a venir las medidas cautelares que la autoridad jurisdiccional puede emitir para la conservación de los bienes que forman parte de la masa hereditaria. La primera es reunir y asegurar el resguardo de documentos y mensajes de datos, ¿no? De forma física, electrónica, cerrados o sellados, y se resguarda en el secreto del juzgado.
ya vimos la excepción, ¿no? Salvo que esté en peligro, obviamente la masa hereditaria lo podrá hacer el interventor o el alguacil. Ordenar a la administración de correos que se remita la correspondencia dirigida a esa persona de la sucesión, con lo cual hará lo mismo que con los demás documentos, es decir, se pueden resguardar. Requerir el dinero, alhajas, valores, acciones y demás bienes muebles de valor que se tengan, así como los degradables o de fácil descomposición, para ser puestos a disposición y los mismos sean depositados en el establecimiento conforme lo autorice la ley. Entonces, sí tendrá la posibilidad de requerir dinero, alhajas, valores, acciones y demás bienes muebles. Girar oficio a las autoridades o personas que tengan registros, bienes o derechos, a efecto de que informen sobre su existencia o la autoridad jurisdiccional dicte medidas de conservación pertinentes. Bueno, recordemos que la autoridad jurisdiccional, si desconocemos, pero creemos que existe algún bien inmueble, podríamos solicitarle como medida cautelar que se gire oficio, por ejemplo, el IFREM, a efecto de que nos pueda informar cuántas inmuebles están registradas a nombre del autor de la sucesión, en caso de que no tengamos ese dato y que más adelante, por supuesto, lo vamos a necesitar. Entonces, esto es también muy importante. Muy bien. Vamos a la primera sección de la sucesión. Ya hemos visto la primera sección de la sucesión, solamente que, bueno, vamos a ver cómo lo establece el Código Nacional, porque hemos ido hablando de eso, ¿no? El testamento, testimonio de protocolización o la denuncia del intestado. El escrito donde señalamos, ¿no? Que estamos haciendo la denuncia de la sucesión, el cual va a ir acompañado del testamento o bien bajo protesta de decir verdad, señalando que desconocemos si existe disposición testamentaria o sabemos que no existe disposición testamentaria. Aún así, recordemos que el juez tiene la obligación de hacer la búsqueda de testamentos, que vamos a ver más adelante. El acta de defunción de la persona de cuya sucesión se trata, por supuesto, porque si no, ¿cómo acreditamos la apertura de dicha sucesión? La citación a las personas herederas, así como la convocatoria a quienes se crea con el derecho de heredar. Recordemos que muchas veces las denuncias no se hacen por la totalidad de los herederos, en cuyo caso, por supuesto, se debe dar una citación, pero además esta citación hacia las personas herederas no solamente se da por una cuestión de garantizar sus derechos hereditarios, sino que esta citación también se da para efecto de la junta de herederos con los cuales se va a reconocer su derecho a heredar, ¿no? La constancia de haberse obtenido los informes de existencia o no de testamento otorgado por persona de cuya sucesión se trate. Las autoridades dependerán de la entidad federativa, así como del Registro Nacional de Avisos de Testamentos. Esta es la búsqueda que el juez tiene que iniciar para determinar dos cosas. Primero, si estamos frente a una sucesión testamentaria, que la disposición testamentaria de la cual estamos hablando sea la última disposición testamentaria que existe. Dos, en caso de que nosotros señalemos bajo protesta de decir verdad, desconocimiento de una disposición testamentaria o que no se realizó sucesión, no se realizó instrumento notarial en el cual sea un testamento, el juez establezca bajo la certeza jurídica que efectivamente no existe disposición testamentaria que abrir, ¿no? 5. El reconocimiento de derechos hereditarios, la repudiación, el repudio, la aceptación de la herencia, de los legados, en su caso la comparecencia de legatarios, el reconocimiento de la validez del testamento y la declarativa de herederos, ¿no? Reconocimiento de derechos hereditarios era lo que estábamos hablando respecto de cómo acreditar nuestra personalidad. El repudio, recordemos que es esta que puede darse, de hecho, que se tiene que dar dentro de la denuncia en donde uno de los herederos o uno de los legatarios renuncia a lo que se establece en la disposición testamentaria
que pueda, que es parte de la masa hereditaria. Y una vez que se hace este repudio de la herencia, por supuesto, queda disponible para la distribución o bien para la cesión en algún momento. Esto se da mucho sobre todo con hijos hacia padres, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, si existe una disposición testamentaria o no, en donde está el cónyuge supérstite y está los hijos. Los hijos, hay ocasiones en que nos dicen, no, 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 yo no quiero nada. Eso es de mi mamá, ella fue o mi papá, ellos son los que, a ellos son los que les corresponde. Entonces, en la denuncia se puede establecer que cada uno de los hijos repudia la herencia en la proporción que le corresponda y dejando únicamente, por ejemplo, a la mamá o al papá a efecto de que sean reconocidos herederos universales, ¿no? Ahora bien, también puede ser la aceptación de la herencia, en cuyo caso, pues bastará que se presente a la Junta de Herederos para el acreditamiento de su personalidad y la aceptación de lo que se haya puesto en la disposición testamentaria, o bien que por derecho le corresponda y al apersonarse él, acepte su calidad de heredero, ¿no? La declarativa, en el caso de los legatarios, de igual forma, pueden repudiar su legado o bien deben de comparecer en la fecha que la autoridad jurisdiccional determine para poder aceptar su legado. El reconocimiento de validez del testamento y la declarativa de herederos. El reconocimiento de la validez del testamento, bueno, pues se va a dar simplemente si no existe una oposición o no existe una denuncia respecto de la nulidad del mismo o de la validez del mismo. Y la declarativa de herederos, por supuesto, se va a dar en la Junta de Herederos, donde tiene que darse la aceptación y el nombramiento, por supuesto, del albacea. Lo relativo al nombramiento y aceptación al cargo del albacea, los incidentes que se promueven sobre la remoción de albacea, interventores o albaceas judiciales o provisionales. En este caso, bueno, ya vimos lo de el tema de las albaceas judiciales o provisionales, ¿no? Que es el interventor. Las resoluciones que se pronuncien sobre la validez de este testamento, la capacidad legal para heredar y la pertenencia de derechos. Todo esto se ve en la primera etapa. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente en esta etapa de la denuncia de la sucesión es cuando generalmente las personas que consideran tener derecho a heredar y que a lo mejor no están incluidas dentro de la disposición testamentaria, pueden observar ciertas inconsistencias en en el otorgamiento del mismo, ¿no? Como por ejemplo, lo habíamos visto la clase pasada, en donde hablábamos de los requisitos que un notario público tiene que observar al momento de que haga la suscripción del testamento, como puede ser que tenga la capacidad física y cognitiva de poder expresar su libre voluntad, ¿no? En este caso, el notario público establece bajo su investidura de fe pública que el autor de la sucesión estaba expresando libremente su voluntad, sin que exista ningún vicio del consentimiento, pero más aún, se acredita la personalidad de quien dice ser el autor de la sucesión. Entonces, teniendo que acreditar su personalidad, acreditando precisamente, anexando su identificación oficial y además señalando que tuvo a la vista y que corresponden los rasgos, sus rasgos físicos a la persona que se apersona ante él a hacer su disposición testamentaria y que además acredita que tiene la facultad, que tiene la capacidad física y legal para poder emitir su libre voluntad. Entonces, estos son requisitos que no solamente señala el Código Federal, el código de cada entidad federativa, sino que también la ley del notariado
la señala como requisito para poder suscribir una disposición testamentaria por parte de un notario público. ¿Ok? Entonces, esto por eso que se da en esta primera etapa. Bien, vamos a ver. El artículo 727 nos dice que una vez que cumplimos con todos los requisitos para poder denunciar la sucesión, entonces el juez va a valorar y si se encuentra apegada a derechos y ha cumplido con todos los requisitos, es decir, está acompañada de la disposición testamentaria, está acompañada de la acta de defunción, está acompañada del acreditamiento de quienes están haciendo la denuncia, entonces lo que sucede es que va a realizar va a tener por radicada la sucesión, ¿no? Y que señalará que se giren los oficios de búsqueda de testamento, esté o no esté integrada en la denuncia, la disposición testamentaria, y de no existir otro testamento más que el exhibido, se notificará a los herederos. Voy a dejar de compartir tanto porque voy a compartir una diapositiva de la clase anterior. Ahorita leo sus preguntas, ¿eh? Denme un segundito, un segundito. Nada más para... Nada más para poder compartirles esta, que me interesa. Sobre todo para que no se me vayan los nombres, porque se me van los nombres. Bien. Aquí, este es de la clase pasada. Los que estuvieron conmigo la van a conocer, los que no. No se preocupen, nada más es un esquema muy rápido. Hablé en esta nada más generalidades de la sucesión testamentaria y hablé, por ejemplo, de la denuncia, ¿no? Ya expliqué lo de la denuncia, ya expliqué, estábamos hablando de generalidades y de la primera etapa para nosotros de la sucesión testamentaria. Entonces, la denuncia ya quedó. Las documentales que tenemos que agregar, ya también las expliqué. La búsqueda, la búsqueda, el oficio lo va a girar la autoridad jurisdiccional. Nosotros como abogados generalmente, pues nosotros somos los que hacemos la gestoría para llevarlos, salvo que en algunas entidades federativas ya se haga directamente en el correo electrónico, que esto ya está siendo cada día mucho más común, ¿no? En el Estado de México todavía no los entregan, pero es para poder hacer la búsqueda testamentaria respectiva, perdón, al Archivo General de Notarías, que es donde se supone que está el original que trasladó ahí en el libro el notario público al momento de la suscripción, ¿no? Recordemos que los notarios públicos, pues, señalan el número de escritura pública, instrumento, el volumen, el libro, y que estos van a permanecer un tiempo en la notaría, pero que también tienen que dar aviso al Archivo General de Notarías, en donde obviamente es el lugar donde se resguardan los instrumentos notariales. El registro público de la propiedad, porque también se le debe de dar informes al mismo, y al Registro Nacional de Avisos de Testamentos, el RENAT, donde se supone que el notario público debe de dar aviso de la suscripción de la disposición testamentaria. ¿Ok? Entonces, bajo esa tesitura, entonces vamos a tener que, que esta búsqueda se tiene que hacer sí o sí de oficio por parte de la autoridad jurisdiccional en cualquier tipo de sucesión, ya sea en la sucesión legítima o en la sucesión testamentaria. Ahora, este tipo de búsqueda también la tiene que hacer el notario público en caso de que decida, por ejemplo, realizarse la sucesión en realizarse la sucesión ante notario público. En la sucesión ante notario público la vamos a ver más adelante, pero básicamente es a someterse al notario público en caso de que no exista controversia y este mismo tiene que agotar las 4 etapas de la sucesión. Entonces, de todos modos, tiene que hacer la búsqueda, porque la búsqueda la puede hacer exclusivamente un notario público o la autoridad jurisdiccional. ¿Ok?
Bueno, entonces, una vez que está pegada a derecho, sin más trámites, se tendrá por radicada y liberará los oficios de búsqueda y de no existir algún otro testamento más que el exhibido, se notificará a los herederos. En el 728 nos dice que si no se conociera el domicilio de los herederos, se mandará a publicar edictos. Recordemos que aquí es cuando no se ha denunciado la sucesión por la totalidad de los herederos, se tiene la obligación por parte de la autoridad jurisdiccional hacerles llegar una notificación personal, como si estuviéramos emplazando a juicio, nombrándolos para que se apersonen ante la autoridad jurisdiccional, señalando que tienen que apersonarse al juzgado a efecto de hacer valer sus derechos hereditarios, si es que los tuviese, ¿ok? El 729 nos dice que la autoridad jurisdiccional convoca a los herederos, así como a la junta de los mismos, que tendrá verificativo dentro de los 20 días siguientes según su citación. Si la mayoría reside fuera del lugar del juicio, la autoridad jurisdiccional podrá señalar un plazo que él considere prudente dependiendo de las distancias en las que se encuentren los que se consideran con derecho a heredar o que están como herederos. ¿Ok? Entonces, la junta se da después de los 20 días de haberse radicado la sucesión. El 730 nos dice que si la designación hubiese personas con discapacidad como los infantes, entendiéndose niñas, niños y adolescentes, que tengan personas a quien ejerce y que tengan personas quienes los representen, se puede citar a estos a la Junta. Ahora, ojo, recordemos que si se trata de infantes o personas en estado de vulnerabilidad que requieran un representante especial, porque quien ejerza su patria potestad está dentro de los herederos, el juez tiene la obligación de requerir que se nombre un representante especial. ¿Con qué fin? Con el fin de garantizar el patrimonio de los infantes. ¿Por qué? Porque entonces existe un conflicto de interés. Entonces, es importante que en caso de que en la denuncia de la sucesión, por ejemplo, existe un infante, entonces ustedes pueden hacer la propuesta de quién puede ser su representante especial. Este representante especial va a fungir como una persona ajena o un tercero al juicio, en donde él velará por los intereses patrimoniales de ese infante, independientemente de que se le dé vista al Ministerio Público, con el objetivo de que esté enterado y también salvaguarde los derechos de los mismos, ¿ok? Respecto del heredero declarado ausente o desaparecido, se entenderá la citación con quien fuese representante legítimo. Esto también, recordemos que existe un procedimiento especial para la declarativa de ausencia o presunción de muerte, en donde se puede nombrar un representante legítimo para poder hacer valer los derechos que se tengan todavía. ¿Ok? Bien. El artículo 734 del Código Nacional nos dice, si el testamento no es impugnado ni se objeta la capacidad de las personas interesadas, la autoridad jurisdiccional en la misma junta reconocerá a los herederos, ¿no? Entonces, de inicio, una vez que tenemos la junta o la citación, es para la junta de herederos. Si para ese entonces no existió la objeción respecto de la validez del testamento o de la capacidad de quien hizo la disposición testamentaria, entonces se hace la junta de herederos reconociendo a los mismos una vez que el juez ha verificado pues obviamente su personalidad, ¿ok? Si se impugna la validez del testamento o la capacidad legal del heredero, se substanciará el juicio ordinario correspondiente con el albacea o el heredero respectivamente, es decir, no se va a suspender, pero
no va a llegar, o sea, no va a avanzar. Puede haber un reconocimiento hasta en tanto no se aclare el tema de la validez o de la capacidad legal de quien generó la disposición testamentaria, pero no vamos a llegar a la adjudicación hasta no se resuelva ese asunto, ¿ok? El 735 en la Junta, las personas herederas podrán nombrar a quien funja como interventor conforme a la facultad y todo lo previsto en el Código Civil de la entidad federativa que corresponda. Entonces, también los herederos tienen la posibilidad de nombrar interventor. En el 701 nos va a señalar que la persona albacea, el que sea nombrado albacea va a tener 3 días para para notificarle el nombramiento. Y también deberá de garantizar su cargo conforme al Código Civil de la entidad federativa. En el Estado de México sí se señala que podrá garantizarse el desempeño de su cargo, pero también dice que que se le podrá condonar esa obligación, ¿no? Que se puede evitar esa obligación si todos los que forman eh, parte de herederos o legatarios así lo deciden. Seguramente habrá disposiciones legislativas en otras entidades que no lo digan así y que entonces sí, la albacea tendría que garantizar su gestión, ¿no? En el Estado de México, como les digo, sí es posible que se abstenga de hacer la garantía, ¿no? Si la albacea no garantiza su manejo dentro de los términos señalados, se le removerá de plano sin perjuicio de la obligación de rendir cuentas, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que el albacea es un administrador, el cual siempre va a velar por mantener bien los bienes que forman parte de la masa hereditaria, ¿no? Entonces, puede o no garantizar su puesto dependiendo de la entidad federativa, pero lo que sí es cierto es que en caso de no garantizar su desempeño como albacea, entonces el Código Nacional sí nos señala que será removida de plano, ¿ok? Y obviamente tiene obligación de rendir cuentas hasta en tanto ella no fue titular de dicho derecho o obligación. El artículo 702 nos dice que en el juicio sucesorio testamentario o intestamentario, y habiéndose reconocido los derechos hereditarios de las partes interesadas, aceptado el cargo de albacea, podrá, solo en caso de que exista un acuerdo de voluntades, se podrá señalar que se trasladen los autos al notario público de su preferencia. Es decir, una vez concluido la primera etapa de la sucesión, y esto es como el candadito a las sucesiones notariales, lo que pueden hacer es decir, ya no queremos seguir en juzgado, vámonos con notario y nombrar notario para que se les ponga a disposición los autos correspondientes. Ya sabemos que tienen que presentarse a juzgado, tomar protesta, llevarse el expediente, o ya en la actualidad, a mí me ha tocado que ya me solicitan que se hagan las copias certificadas de todo lo actuado, que es lo que le entregan a los notarios. Yo ahorita les platico por qué. Y estos a su vez, bueno, pues van, protestan, se los llevan y siguen el procedimiento con el notario, ¿no? Pueden hacer el inventario y el avalúo, pueden hacer la partición y pueden hacer la adjudicación ya directo con el notario. Pero si el notario observa alguna inconformidad una vez que están en su presencia, entonces ellos tienen la obligación de remitir de nueva cuenta los autos y hacerle de conocimiento a la autoridad jurisdiccional el motivo por el cual no se terminó la sucesión en su presencia. Y en este caso, entonces,
la autoridad jurisdiccional tendrá que recibirlos y continuar con el proceso de la sucesión desde el momento donde se quedaron. ¿Ok? Por eso es que nos dice en el 702 que el notario formará el inventario y avalúo, la liquidación, la participación y la adjudicación de la herencia, procediendo en todo de común acuerdo, lo que constará en uno o varios instrumentos conforme a la legislación civil o notarial respectiva. ¿Y por qué dice así? Porque si bien es cierto, nosotros tenemos 4 etapas en la sucesión, ellos tienen que agotar las 4 etapas sucesorias. Con lo único que él se tendría que ir sería con la sentencia interlocutoria de la primera sección, en donde se haga el reconocimiento de los derechos hereditarios y el nombramiento de albacea. Pero con él se tendría que abrir y cerrar el tema del inventario, el tema del avalúo y la partición y adjudicación de los bienes. Entonces, ellos también tendrán que emitir varios instrumentos notariales en vez de varias sentencias interlocutorias. En este sentido, cuando entre los interesados haya niñas, niños y adolescentes, es decir, infantes, deberá de estar debidamente representados y no existir oposición por parte del Ministerio Público, ¿ok? Entonces, ¿pueden irse habiendo infantes? Sí, siempre y cuando estén bien autorizados, bien representados, es decir, que sí exista ese representante especial de los infantes y que la autoridad jurisdiccional ya le haya otorgado esa calidad y que se le dé vista al Ministerio Público y que no se oponga, ¿ok? Solamente en esos casos sí podrá continuar la sucesión testamentaria o intestamentaria directo en el notario, habiendo menores de edad. Los acuerdos que tomen, los acuerdos que se tomen denunciarán a la autoridad jurisdiccional y en su caso, oyendo al Ministerio Público, la representación social o la autoridad competente dará aprobación si no se lesionan los derechos de los infantes, ¿sale? Podrán convenir los interesados que los acuerdos que se tomen por mayoría de votos y cuando no hubiese convenio o se suscite oposición o controversia entre los interesados, cesará la tramitación extrajudicial, quedando a cargo el notario o notaria a la devolución del juicio sucesorio al juzgado en que se puso a su disposición, ¿no? Entonces tenemos varios puntos aquí, tratándose de infancia, y no solamente de infancia, también de las personas que se encuentran en un estado de vulneración. Si es necesario un representante especial, se debe de señalar, y el Ministerio Público es el encargado que una vez que se le dé vista, garantizar que efectivamente sus derechos van a estar garantizados. De no ser así, entonces el Ministerio Público también se puede oponer a que se siga llevando a cabo ante notario público y que se regrese a la autoridad jurisdiccional en donde el Ministerio Público, la representación de la infancia, tendrán derecho a oponerse en caso de que observen que es algo que no beneficia a los infantes o a la persona que se encuentra en estado de vulneración. ¿Ok? Bien. Y hasta aquí llegamos con la primera etapa.